a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 35. Creo que habíamos leído el 25, ¿ah? 21. Vamos a leer 30. Sí, discúlpenme que estaba en eso, pero no me hago. Vamos a tratar el tema no pierdas tu enfoque. 35. No pierdas tu enfoque. Dice la palabra de Dios del verso 1 al verso 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Belén y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: a los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Ruego, Señor, que seas tú ayudándonos a recibir tu palabra, a recibir el consejo y aplicarlo a nuestra vida. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, a la gloria tuya. Amén. En el capítulo 25 podemos ver quién era Jacob. Jacob dice que era hijo del capítulo 25, el verso 27, miramos que era Jacob, hijo de Isaac, hermano gemelo de Esaú. Y dice 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Conocer la historia de Jacob, estudiar la historia de Jacob, es bien interesante, hermano, y de mucha ayuda en nuestra vida espiritual, porque nos enseña prácticamente, tal vez, la vida que llevamos de adolescente, o la vida que llevamos de joven, o incluso la vida que llevamos de adultos fuera de la comunión con Dios, o fuera de la gracia de Jesucristo. Porque Jacob, miramos su personalidad y la analizamos, era un joven bien inquieto, bien intrépido, pero a la misma vez era un hombre, un joven consentido, un joven hogareño, era un joven que no era tal vez muy expuesto al tema de enfrentar los retos de la vida. En cambio, Esaú era un hombre más diestro, era un hombre más impulsivo, porque un hombre de casa era un hombre más valeroso que enfrentaba los animales, las fieras del campo, y era un hombre que, como decimos mucho, bien rudo en su trabajo, era un hombre rudo. Pero miramos a Jacob, que es un hombre más humilde, no humilde, sino un semblante más sencillo, más hogareño, quizás hasta más consentido por su mamá, más mimado, como decimos nosotros, más mimado. Pero también era un joven intrépido. Parece que la mucha desocupación de estar en la casa le daba que maquinar. Y ahí donde
La primera bandidencia que pudiéramos decir que él hace es comprar la primogenitura de su hermano, el derecho a la primogenitura, porque en el pacto él había sacado, Esaú había sacado el pie, pero trabada venía la mano de Jacob, del pie de Esaú, cuando iba naciendo. Entonces, por eso se le puso Jacob, que quiere decir suplantador. Y viene Jacob, y el hermano viene de la casa, de cazar, y viene, y le venía botado, quizás caminando las montañas, los bosques, las laderas, y venía exhausto, y él estaba fresco en la casa, y le dice: dame un plato de ese potaje que tienes, que eran unas lentejas, dice, de color rojo, probablemente frijoles, porque los frijoles son rojos, muy parecidos a las lentejas. Y el frijol, ustedes saben que recién cocido es rico. No te lo doy si no me da, no es tu primogenitura. ¿Y para qué la necesito? Dice. Quizás no razonó, no meditó su respuesta. Pero aquel bandido de Jacob comenzó a hacer su primer bandidencia, su primer travesura, su primera astucia. Después miramos que en el 27 creo que es donde él comienza y se le roba la bendición a Jacob cuando su papá creyó que estaba muriendo porque había perdido ya la vista, pero no estaba muriendo. Ahí podemos aprender muchas lecciones de precipitarse de las cosas. Y entonces él suplantó a su hermano a la hora de la bendición con la ayuda de su mamá. El hermano lo sentencia a muerte. Tantito mi padre muera, yo te mato, porque van 2 veces que me han suplantado, primero con la primogenitura y ahora con la bendición. La bendición de la primogenitura representaba que una vez que muriera el papá, él quedaba como dueño absoluto de todas las propiedades y con el señorío, no solo dueño, con el señorío de la familia. Es decir, hasta su mamá y todos sus hermanos, sus parientes estaban sujetos a la autoridad de aquel que heredaba la posesión, la primogenitura. Oiga bien, no solo es la bendición, heredaba todo, y eso le incomodó mucho a Esaú. Y es cuando se da a la fuga. Y dándose a la fuga, dice que pasa por un lugar donde ya le cae la noche, un lugar que se llamaba Luz, y al caer la noche, buscó una piedra. Imagínense cómo salió, que ni maleta llevaba. Con una piedra la puso de almohada y ahí recostó su cabeza, y ahí es donde se aparece el Señor. Y le declara la bendición que tiene preparada para él, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y ahora en Jacob. Mostrándole ahí el Señor que no necesitaba haber hecho todas esas bandidencias que hizo para poder heredar la bendición de Dios. Ahí se lo está mostrando, aquí queda ahí. Y si usted lee después el verso del capítulo 35 en adelante, usted se da cuenta que Jacob no heredó ni un pelo de la cabra de Isaac. Ni un pelo de cabra, de las cabras de Isaac heredó. Y fue más enriquecido que Esaú, porque él recibió no la bendición, él recibió la bendición, la oración de Isaac, pero la bendición espiritual y material, él la recibió directamente de Dios. De Dios. Los 7 años que sirvió con Labán su tío. Y después de esto, miramos que ahí dice, y esto es lo que me llama la atención a mí, dice el verso del capítulo 28, en el verso 17, y tuvo miedo, dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que dice? Cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Quiere decir que de esa piedra que le sirvió como cabecera, de esa piedra que le sirvió como almohada, que decimos nosotros, hizo un altar, erigió un altar para Dios, el cual llamó casa de Dios. Hermanos, también nosotros aquí, tal vez no hemos puesto una piedra, pero hemos elegido un altar para Dios. Y cuando decimos un altar, no estamos hablando del altar del templo, sino un lugar de adoración, un lugar de invocación a Dios, un lugar de consagración a Dios, un lugar de compromiso para con Dios, un lugar de aprendizaje, donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña, donde Dios nos instruye. Y miremos qué tremendo que dice, y llamó, verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová, será mi Dios. ¿Sabe qué está haciendo aquí Jacob? Está haciendo un compromiso, un voto con Dios, que si Dios le permite alcanzar estas bendiciones, porque la bendición no estamos hablando aquí solo material, sino la principal que está buscando aquí es volver en paz a la casa de mi padre. ¿Por qué dice volver en paz a la casa del padre? Porque había dejado un conflicto entre el papá, la mamá y el hermano. Oiga bien, el papá Isaac estaba a favor de Saúl y la mamá estaba a favor de él. Entonces la mamá estaba en contra del papá y la mamá estaba en contra de Saúl. Y mayormente hasta problemas con la nuera de Saúl, porque él había buscado de las mujeres de Moabita, había buscado de las mujeres hasta de Ismael, que eran mujeres paganas, no temerosas de Dios. Y a él le dice, ve a buscar allá de la familia, del linaje, para conservar el linaje de tu tío Labán. Había un tremendo conflicto en la familia. No era cosa ligera, no solo fue que él huyó, él sabía cuál era la condición en que había dejado su familia. Y era una condición de caos, de disensión, de problemas, de amenazas de muerte, de indiferencia. Yo le pregunto, cuando Dios lo rescató a usted, cuando Dios lo encontró a usted, así como Dios encontró a Jacob, porque Jacob no buscó a Dios, Dios buscó a Jacob. Dios llamó a Jacob, Dios bendijo a Jacob, y Jacob hace un compromiso. Lo mismo pasa con nosotros. Yo no buscaba a Dios, Dios me buscó a mí. Yo no encontré a Dios, Dios me encontró a mí. Y entonces cuando tenemos ese encuentro, hago un voto delante de Dios. Y ese es el voto que hizo Jacob. Yo no sé cuál fue el voto que usted hizo con Dios. No lo sé. Pero yo sé que sí, usted no estaba en la plenitud de la felicidad cuando Dios lo encontró. Porque si usted hubiese estado en la plenitud de la felicidad, no hubiera tenido necesidad de buscar a Dios, no hubiera tenido necesidad de entregar su vida a Dios, no hubiera tenido necesidad de clamar a su Dios. Yo le aseguro que su vida estaba pasando por algo terrible, por algo difícil, su hogar, su vida, su trabajo, su salud, cualquier condición que había, pero había una gran carga, una gran necesidad en el corazón y Dios le salió al encuentro a usted. A través de la predicación de algún hermano, de alguna hermana, a través de una invitación a la iglesia, pero lo que yo sí sé es que Dios lo buscó a usted. Eso es lo que sé. Porque Él dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y entonces, en el capítulo 35,
dice que Dios vuelve a aparecérsele a Jacob, ya cuando Jacob venía de regreso, después de aquel encuentro que tuvo en Betel, pasaron 20 años, como mínimo. Sirvió 7 años por una de las hijas, por Rebeca, y después por Lea, ¿verdad? Raquel y Lea. Y después, pero se le invirtió, le dieron a Lea, entonces tuvo que trabajar otros 7 años. Entonces por Raquel, ¿cuántos años trabajó? 14 años. Y después trabajó 6 años para obtener un patrimonio del ganado. Pero ahí miramos que todavía hacía su bandidencia, ponía una barra blanca y unas cosas que hacía, las pelaba y las ponía al frente cuando el macho cubría a la hembra. Y entonces si él decía, bueno, si los manchados van a ser de Labán y los blancos van a ser tuyos, entonces hacía que todos salieran blancos. Y cuando los blancos eran de Labán y los manchados eran de él, entonces él hacía que todos salieran manchados. Pero no era la vara, era el propósito de Dios, que Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Él creía que era la varita que ponía frente. Pero después él viene a recibir lo que él le había pedido al Señor: regresar en paz a la casa de mi padre. Yo recuerdo que cuando yo comencé en este camino, una de las cosas que yo le había pedido al Señor: no quiero volver a vivir la mala experiencia que viví con mi primer familia. No quiero vivir ni experimentar eso. No quiero ver sufrir hacia mis hijos. Quiero caminar contigo, Señor. Yo le dije: Señor, yo quiero buscar de ti, quiero poner mi vida en orden. Estoy cansado de esa vida, una vida sin sabor, una vida incierta, fracasada, fraccionada, por culpa mía, culpa de ella, no importa, culpa de los dos, no importa, ya estaba, lo hecho, ya hecho estaba, pero quería una vida diferente. Y yo creo que cuando venimos a los pies de Cristo, todos queremos una vida diferente. Y todo en esa vida diferente, lo que buscamos es tener paz en nuestro corazón. Porque los problemas nos abruman, las necesidades nos abruman, las cargas nos abruman, las enfermedades nos abruman. Y la única manera que le hacemos frente a los problemas es con paz en nuestro corazón. Porque sin paz en nuestro corazón, vamos sofocados haciendo cualquier cosa, vamos a la incertidumbre, desesperados para alcanzar aquello. Pero con paz en nuestro corazón, hacemos las cosas con sabiduría, con prudencia, con paciencia, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hermanos, lo mismo hizo Jacob, venía con su familia, y ahí iba. Y cuando le dicen que viene al encuentro Esaú con él, le tiemblan las canillas y dice: este viene a exterminar a toda mi familia por lo que le había dicho que lo iba a matar. Y le dio una comisión de paz, con ofrendas de paz, y le envía a los primeros una determinada cantidad de camellos, después de ovejas, de ciervos, etc. Y había dividido a la familia en 3 campamentos. Si ataca el primero, le da chance a los otros 2 de retroceder. Ese es el miedo. ¿Por qué llevaba ese miedo? Porque todavía necesitaba paz en su corazón. Él había pedido regresar en paz. Y una vez que se encuentra con su hermano lo abraza, su hermano lo perdona. Y cambia todo el ambiente. Y le dice: ¿para qué me das todo esto? Le dice: si yo tengo suficiente, quiero dártelo. ¿A quién se lo había prometido Dios, Jacob? A Dios, el mismo de todo. Dios no iba a comerse todos esos camellos ni esa cabra, pero él lo hizo en representación de Dios. Le entregó toda aquella ofrenda de paz, todos aquellos dones y dotes a su hermano. Y viene, hermanos, y lo abraza, lo perdona, le dice, lo convida a ir a su casa, y dice: todavía no. Y tuvieron un problema serio. Violan a una de sus hermanas, de sus hijas, Dina, y 2 de sus hermanos se vengan y matan a todos los varones de una ciudad en venganza. Entonces miramos que
Por un lado la paz y por otro lado la contienda. Hermanos, no hemos salido de una cuando nos metemos a otra. ¿Y saben por qué? Porque se pierde el enfoque. Y antes que se perdiera más el enfoque, porque si nosotros miramos en el capítulo 34, que es cuando ellos habían hecho a la familia de Amor y de Siquem todo ese daño, dice que Jacob lo reprende. Y entonces, verso 30 del capítulo 34, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme como abominable a los moradores de esta tierra, el caneo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo. Vuestro problema familiar está saliendo apenas de uno, de Jacob, y ahora ya no es con la familia de él el problema, ahora es con el vecindario. No sé si a usted le ha pasado eso. No ha salido el problema en su familia cuando se metió el problema con una vecina, con un vecino. Y tal vez no fue que lo buscó usted, sino fue por sus hijos. O por un malentendido, por el chisme de la venta. Sí, pero la cuestión es que se ganó un problema. Eso es lo que le está diciendo Jacob aquí. No he salido de ella, ya me hicieron ser abominable, aborrecible, es decir, despreciado a la tribu esta vecina. Y van a terminar ahora. Antes estaba lidiando con Esaú, ahora con todas estas ciudades, con todo el vecindario. Estaba lidiando con los problemas de este, o de ella, o del marido, o del hijo, de la hija, de la nuera, del yerno, no sé con qué problema de la familia. Y apenas termine si se le viene todo el barrio encima. No pierdas el enfoque. Dijo Dios a Jacob: levántate. Dios te llama. Cuando le dice levántate, Dios está llamando a Jacob. Y Dios está llamando a nosotros. Yo creo que es hora de terminar. Todo este año hemos pasado bastantes aflicciones, bastantes pesadumbres, pero yo creo que es hora de dejar la flojera espiritual. A todos. La flojera espiritual. Dijo Dios a Jacob: levántate. Deja de estar postrado, deja de estar acomodado. Estás viendo el problema y no estás buscando la solución, sino que estás solo siendo un espectador del problema. Y eso es lo que pasa también en nuestra iglesia. Estamos viendo las dificultades, estamos viendo que el enemigo quiere ganar ventaja entre nuestra iglesia, desanimar a nuestra iglesia, desmotivar a nuestra iglesia, perder la visión de nuestra iglesia, para que nuestra iglesia no tenga los recursos humanos para ir a hacer la obra a Cinco Pinos, para ir a evangelizar ahí a la comunidad esta de Bismarck Martín, porque se necesitan recursos humanos, es decir, personas que vayamos a predicar. Entonces Satanás está minando su mente y su cuerpo para que usted no se levante de donde está acomodado y sea solo un espectador de lo que está pasando. Y Dios no nos ha llamado a ser espectador, nos llamó a ser siervo, que quiere decir esclavo. Dios te levanta porque Dios quiere que seamos parte de la solución y no del problema. Se necesitan recursos económicos para ir a Cinco Pinos. Si vamos, por ejemplo, 3, 4, 5 parejas, que entre más vayamos sería más ideal para levantar unas 3, 4 familias con que pueda empezar un misionero a trabajar ahí. Pero se necesita para el combustible. Se necesita para, aunque la hermana me ofreció un alojamiento, pero no vamos a caber todo para un alojamiento. Se necesita para la comida. Cada quien vaya poniendo lo suyo, aunque cada quien vaya poniendo lo suyo. Cada uno de nosotros necesitamos apartar eso, porque no está incluido en nuestro presupuesto. Se necesitan recursos, hermano. El diablo, cuando usted lo tiene ahí sentado, ni siquiera le da ánimo de participar porque no está motivado a la misión. Se necesitan recursos materiales, vehículos,
rentar un vehículo, o si el hermano no lleva un vehículo, porque el azul no llega hasta allá. Se necesita recursos humanos, personas, recursos económicos, dinero, porque aunque el hermano no lleve, hay que echarle combustible. Y recursos materiales. No sabemos si vamos a hallar una familia en casa, casos recursos ahí, y podemos dar una bendición de llevarle aunque sea una bolsita de arroz y frijol. Porque el Señor dijo, hacía vuestra buena obra delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Eso lo dijo en Mateo capítulo 5. Que nosotros íbamos a hacer luz y la luz no se esconde. Y que con nuestra buena obra era que íbamos a iluminar el corazón también de aquellas personas, porque solo leíamos la palabra y no leíamos lo que necesita, de poco provecho. Y no es que vamos a hacer una asociación benefactora, pero compartir por lo menos. Que miren que hay una intención, un deseo, no solo de ir a levantar una iglesia más, sino construir una familia más de la familia de Dios ahí en Cinco Pinos. Extender nuestra familia, así como la hermana Dori salió de Cinco Pinos y vino a extender su familia aquí a Managua, ya tiene una familia, así nosotros vamos a extender nuestra familia para allá, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Levántate. Para ello necesitamos levantarnos de ese acomodamiento, de esa frieza, de esa indiferencia espiritual, hermano. No podemos hacer proyectos si no nos levantamos. No podemos seguir. ¿Cuál es el enfoque de tu vida para este 2023? Ya planificaste tu 2023. ¿Hacia dónde quieres ir? Porque recuerda, ¿cómo quieres conducir a tu familia? Tú eres el piloto de tu familia. Tú eres el que la conduce. Y no puedes ir conduciendo a la deriva, sin un horizonte, sin un norte, sin una brújula, sin una dirección. Cuando uno sale, uno lleva un destino. No va a la ciega. Voy a ir donde me apunta la nariz. Sale con horizonte. Eso se llama enfoque. No pierdas tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque en tu vida espiritual? ¿Cómo quieres conducir a tu familia en este 2023? ¿Qué esperas de tu familia en este 2023? Levántate entonces. Si quieres que tu familia camine en fe, levántate tú comenzando a caminar en fe. Si quieres que tu familia camine en obediencia, comienza tú a caminar en obediencia al Señor. Si quieres que tu familia sirva, comienza a servir tú de corazón a la obra del Señor. Pero no podemos, hermano, esperar llegar a un destino sin ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo para lograrlo. Es como que yo diga, ustedes quieran, bueno, quiero ir a trabajar, pero no se quieran levantar de la cama y esperen que les paguen el 15. Quiero ir a trabajar y que se ha acostado. Levantarte. Cuando el pueblo de Israel estaba entre el ejército del faraón egipcio que venía a asesinarlo y tenían de espalda, de frente el mar y a la espalda el ejército. Aquí hay muerte y aquí hay muerte. ¿Para dónde agarramos? ¿Sabes lo que le dijo Dios a Moisés cuando comenzó a orar? Diga a mi pueblo que marche. Estaban sentados acomodando, esperando a ver qué pasaba. Estaban de espectadores a ver quién llegaba primero. Si me lanzo me ahogo y si me viene aquel me cruza la lanza. ¿Con quién me voy primero? ¿Con el mar o con la lanza? Estaban de espectadores. No podemos seguir de espectadores en esta iglesia. No podemos, ni debemos, hermano. Porque hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Levántate. Sube a Betel. ¿Qué dijimos que era Betel? La casa de Dios. Si aquí hemos levantado, somos una familia, esta es una casa. Físicamente decimos, sí, la casa del hermano Antonio, estamos rezando. Pero esta es la casa que le hemos dedicado al Señor. Este es nuestro centro, como le dicen a alguien, centro de operaciones espirituales. Este es nuestro lugar de encuentro. Aquí están las cosas. Esta es la iglesia. Y dice, sube a Betel, a la casa, y quédate allí. Quédate ahí. A eso se le llama, hermano, estabilidad, se le llama perseverancia. No es que va a venir solo cuando tenga voluntad.
Cuando te sientas que no tienes nada que hacer, que no te programa de televisión que te gusta, que viene cuando las cosas, pues, hay mucho en que distraerse, puede ir a la iglesia. La iglesia, hermano, no es para pasear. La iglesia no es para matar el tiempo. La iglesia es para tener comunión con Dios y la familia de la fe. Para eso es la iglesia. Tener comunión con Dios y con la familia de la fe. Y ahí lo vamos a ver. Y quédate ahí y haz ahí, ¿qué cosa? Un altar. Este es tu altar, hermano. Si este es tu altar, ¿por qué lo abandonas? Dios te dice, levántate y regrésate, vuélvete. Porque te está yendo mal, porque has abandonado tu enfoque. Te has desviado de tu enfoque. Tu enfoque es Cristo. Y te estás apartando de tu enfoque. Lo que hacemos aquí, hermano, usted con su presencia no es satisfacer mis expectativas. Con su presencia no es complacerme a mí para que el pastor no me siga diciendo nada. Si yo le digo, es para que usted se esfuerce por alcanzar el favor de Dios y permanezca y prevalezca en esa comunión con Dios y pueda disfrutar de esa comunión con Dios. El problema es que no disfrutamos la comunión con Dios. Y mire, Jacob tantito había salido de una y se metió a otra. Porque quizás venimos a Betel, pero no hacemos un altar para el Señor. No hacemos. ¿Qué hizo Jacob? Desde la primera vez que hizo, agarró la piedra y la puso como, erigió un altar y roció un aceite. ¿Qué representa el aceite en la Biblia, hermano? En el Antiguo Testamento representaba la comunión con el Espíritu Santo. Y él dijo, esto no es otra cosa más que casa de Dios. Y derramó el aceite representando ahí la unción del Espíritu Santo. Yo les aseguro que aquí también está la unción del Espíritu Santo. Porque quien obra en su corazón y el mío es el Espíritu Santo de Dios. Quien abre su entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Quien redarguye es el Espíritu Santo de Dios. Quien le enseña a usted y a mí es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver, dice, quédate allí y haz un altar para Dios. Un altar para Dios es un lugar de adoración, es un lugar de exaltación, es un lugar de invocación, es un lugar donde usted tiene una comunión verdadera con Dios. Cuando usted viene a la iglesia, no sé con qué mentalidad vendrá, pero la primera mentalidad, pensamiento que debe tener es que usted viene a una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es para adorar a Dios. Y una manera de adorar a Dios es abrazar esa palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Oímos la palabra y no la abrazamos. No nos apropiamos de ella. La oímos, está bien, estaba bonito el mensaje. ¿Y de qué sirvió? Que estuviera bonito, o que estuviera feo, o que estuviera aburrido, como fuera. Si no aprovechó el oír con fe. ¿De qué sirvió? Si no fue acompañada de fe. Fuera bonito, fuera excelente, fuera regular, como fuera, hermano. Porque no solo yo predico aquí. Predican otros hermanos, predica el hermano Kenneth, predica el hermano Mario, predica el hermano Brider. No importa. Todo lo importante es cómo usted está aprovechando la palabra. Porque en San Juan capítulo 4 nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con el espíritu y la verdad de la palabra de Dios. Pero si no abrazamos la palabra de Dios, ¿qué hubiese pasado si viene Jacob y Dios le está diciendo, levántate, sube a Betel, quédate ahí y haz ahí un altar? Voy a ver cuándo puedo.
cuando tenga tiempo, voy a preguntarle a la doñita a ver qué me dice, a ver si me da permiso. Y le voy a decir a los muchachos, ¿quieren, amor? Vamos. ¿Qué dicen ustedes? Vámonos. No, vamos, pues. No es de Dios, no hay comunión, no hay entendimiento, no es de Dios. Dios te dice, levántate, sube a Betel, quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Dios te está recordando por qué tienes que adorar a Dios. ¿Por qué tienes que adorar a Dios? Acuérdate de dónde Él te sacó. Acuérdate quién eras tú antes de que Cristo te salvara. Acuérdate cómo vivías. Acuérdate de la vida miserable que llevabas cuando no te había alcanzado Jesucristo. Acuérdate de tus temores, de tus angustias, de tus preocupaciones que el Señor te libró. Acuérdate de ese altar cuando huías de Esaú, tu hermano. Cuando huías de la deuda, cuando huías de los problemas, cuando huías tal vez o escondías de tu pecado, de esa vida vacilante. Acuérdate. ¿Y por qué te tienes que acordar? Dice el Salmo 93:5. Porque la santidad le conviene a tu casa. Porque la santidad le conviene a tu casa. Y miremos lo que dice Jacob. ¿Cuál fue la actitud de Jacob? Jacob no dudó. Jacob no vaciló. Jacob recordó quién era Dios para él. ¿Quién era Dios? ¿Quién lo levantó de donde estaba? ¿Y quién lo llevaba ahora en ese camino en que él andaba? Ya Jacob salió, como dicen popularmente, con una mano adelante y una atrás, porque no llevaba ni una bolsa de ponerse almohada. Puso una piedra de almohada. ¿Y cómo regresó Jacob? Dice que iba con 2 esposas y 2 concubinas, con 12 hijos y un ejército de siervos. Eran casi 70 personas las que iban con Jacob. Un ejército. ¿Y cómo iba Jacob cuando le aparece? El solito. Dios ha bendecido tu vida. Dios no te ha fallado. Dios ha cumplido tus promesas de ti y en mí. Dios te ha bendecido, te ha prosperado, ha llenado de paz tu corazón, ha llenado tu bolsa de dinero, ha llenado tu plato de la mesa de pan, aunque sea de arroz y frijoles, pero Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desamparado en los momentos más difíciles. Cuando tú dudaste, ahí estaba Dios demostrando su fidelidad. Y ahora que Él te llama, miremos cómo responde Jacob y dice: entonces Jacob dijo ¿a quién? A su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Primero, no podemos ir a adorar a Dios si no hemos apartado aquellas cosas que interfieren en nuestra comunión con Dios, que ocupan el lugar de Dios. No podemos tener una verdadera adoración a Dios, porque Dios nos está llamando a una adoración. Dios nos está llamando a su casa, a donde levantó el altar, porque Dios quiere tener comunión con Él y quiere darle más bendición a Él. Pero hay cosas que necesitamos despojarnos para poder tener una verdadera comunión con Dios, y es aquellas cosas que interfieren en nuestra comunión entre nosotros y Dios. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te priva de no venir a los cultos? ¿Qué es lo que te priva de no leer tu Biblia? ¿Qué es lo que te priva de no tener momentos de oración, meditación, estudio, análisis o comunión con la palabra de Dios? ¿Qué te priva? Eso que te está privando, eso que te está distrayendo, eso que te está apartando son tus dioses. Dioses no solo es el muñeco de María. Dioses, hasta esto se convierte en dioses cuando pasamos más tiempo en diversiones, en entretenimiento, que en estudio de la palabra de Dios.
Esas cositas son las que interfieren, y como interfieren te hacen desviarte de tu verdadero enfoque, porque tu enfoque, yo les digo sinceramente, es tener la plenitud de Dios. Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Yo les aseguro que todos ustedes quisieran tener una plena comunión con Dios, yo no lo dudo, pero pregúntense, ¿por qué no la tienen? Pregúntense, ¿qué es lo que me impide que yo la tenga? Porque Dios no se lo está privando, Dios no lo está excluyendo, al contrario, Dios nos está llamando. Pero tenemos que levantarnos y disponernos a buscar de Dios, pero a buscar de una manera sincera, leal a Dios, fiel a Dios, apartar aquellas cosas que no son tropiezos, apartar aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Mire qué tremendo. Tal vez ustedes están aquí, su familia. ¿Dónde están? ¿Por qué no están como ustedes? Porque ¿saben qué? El diablo, y esto con respeto a ustedes, con astucia, lo que están arrancando. Entretenimiento, hasta con enfermedades, yo lo reconozco, enfermedades, porque Dios no te va a poner algo que tú no puedas llegar. Dios quiere que todos estemos aquí. Le decía a alguien allá, es que la niña allá, ¿sabes por qué se te enferma? Porque disponer a la niña más para ir a las cosas del mundo que para ir a la iglesia. A las cosas del mundo, como sea, la lleva. Pero a la iglesia no puede estornudar porque a la niña ya no la puede llevar. ¿Y dónde aprendió? ¿A dónde agarró la gripe? En el mundo, en la fiesta que andaba. Y por andar ahí ya no puede ir a la iglesia. Así es que ataca Satanás a nuestra familia. ¿Dónde están? Pregúntese, ¿por qué no está toda mi familia? Y aquí está diciendo, mire, yo le estoy diciendo esto a título personal. Digo a su familia y a todos los que con él están, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Por qué usa la palabra ajeno? Porque son cosas que no nos pertenecen. Yo siempre he luchado, hermanos, y no me cansaré de decirles, dejen de beber coca, dejen de beber café, porque ese es el refresco del diablo. Millones de personas que siguen muriendo por tomar café. Porque ayer estaba platicando con un pastor que me estaba hablando de eso, de un estudio que hizo, y lo yo les enseñé al hermano, yo también dice, antes de cada predica, o doy una enseñanza de salud, o doy una enseñanza, una reflexión, antes de la predica, una reflexión sobre la importancia de la salud del cuerpo, y otra sobre la importancia de la espiritualidad, antes de cada predica. Y me gustó pues estar hablando con hermanos, quiten los dioses ajenos. ¿Saben por qué son ajenos? Porque no les pertenecen. No son parte nuestra. La parte nuestra es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y nos dio eso para que estemos cerca de Él. Cristo dice que nos abrió un camino, no para que nos quedemos sentados en el camino, sino para que toda nuestra familia entre en el camino. Dios siempre llama al hombre para que el hombre guíe a su familia. Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, a Jacob, a Moisés, y nosotros miramos a José con toda su familia y miramos que Dios siempre está llamando. Y a nosotros como iglesia nos dice, creen en el Señor Jesucristo. ¿Y será qué? Tú y todas. Pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Será que esa promesa funciona para nosotros? ¿O es que nosotros no estamos funcionando en la promesa de creer? Algo está fallando para que no funcione. Si no es la palabra, quiere decir que es nuestra fe. Porque dice cree, y creer es obedecer. No es saber, es obedecer. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Dice 2 Corintios 7:14, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire, hermano, yo me gozo porque hasta el día de hoy nuestra iglesia se ha mantenido limpia de toda contaminación de
actividades y festividades paganas. La vez pasada el hermano me enseñaba una pared de una iglesia bautista que decía, bueno hermano, feliz Navidad, ¿no? O celebramos la Navidad, pues, celebramos la Navidad. Si sabemos que, y todos los pastores, usted lo puede encontrar en internet, todos los pastores saben que la Navidad es de Padre. Pero ahora ellos lo acomodan para ganar mayor audiencia y evitarse la molestia de confrontar el paganismo dentro del iglesia. Evitarse que se le vayan 2, 3, 4 familias porque les gusta. Iglesia, como les digo, que le ponen árboles de Navidad arriba, hacen digamos, nacimiento, cosas, guirnaldas y todo eso. Gracias a Dios. Pero dice Dios, limpiemos de toda contaminación de carne. ¿Saben cuál es la batalla nuestra? El 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero. Porque el 25 no hubo culto. Porque todavía estamos enraizados en la tradición del el 24 todavía tenemos raíces de la tradición del 24 que nuestros hijos deben entrenar, tenemos la cena navideña, aunque no tengamos un árbol, pero hacemos la cena. Y lo mismo el 31. Pero la Biblia dice aquí, y entiendo, y ahí en 2 Corintios 7:14, de toda contaminación de carne y de espíritu. Quizás es un proceso en nosotros, pero si nosotros, oiga bien, si nosotros, a nosotros nos puede costar porque tenemos años, tal vez, de estar patinando en esa tradición. Pero si nosotros no lo reproducimos en nuestros hijos, va a ser difícil. Ahí donde yo estuve, no le voy a negar, mi hija tenía porque el marido de ella no estaba bien, perseverante, pero yo le dije. Y miren, estoy en una videollamada con Samuelito. Y lo primero que miro arriba, yo estoy en un spa. Papito, ¿qué hace ese calcetín ahí con esa pelotita de Navidad? Está celebrando usted la Navidad. Porque arriba de la cabeza, como un envío, habían puesto, no, como adorno navideño. Y yo me fijé, me puse. Y me dijo, ¿qué hace ese calcetín? Y yo, pues, es como una botita que ponen ahí. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, también vamos a formar hijos con una doble moral. Crean que ellos no van a saber discernir. Porque a nosotros nos cuesta, imagínense a ellos. Pero si nosotros ponemos esto en práctica y le vamos enseñando y lo vamos rescatando de ese paganismo, vamos a tener hijos verdaderamente temerosos de Dios. Yo creo que nosotros deberíamos de dar el ejemplo en cuanto a eso. Pero si hablamos de que no celebramos la Navidad y participamos de las actividades que se hacen, estamos con limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Eso se está hablando de un compromiso de renovar, una renovación. Y levantémonos y subamos a Belén. Y haré ahí el altar a Dios, al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en camino que anda. Yo creo que eso se llama convicción. Tengo la seguridad, yo voy a ir a buscar, no al Dios que me ayudó a mí, el Dios que he experimentado en mi vida y que hasta el día de hoy no me ha desamparado. Hasta el día de hoy ha caminado conmigo. En los momentos más difíciles, cuando ya estaba por tirar la toalla, ahí estuvo Dios conmigo. Y me dijo, no, me dio fortaleza, me dio ánimo, me dio fe, me dio esperanza, pero Él nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Nunca me ha defraudado. A ese Dios es el que yo lo invito a buscar. Y no pierda el enfoque. Si su enfoque es llevar, como le estuvimos diciendo a los niños ahí, que el enfoque 2023 sea lanzar para ellos a Cristo, debería ser también nuestro enfoque que Cristo, nuestra familia, nuestro hogar, este 2023
sea completamente restaurado de la plenitud de Cristo. Que Dios haga un avivamiento en los que no están aquí con nosotros. Pero para Él tiene que comenzar que nosotros nos levantemos y levantemos ese altar para Dios. Amén. Vamos a dar el amor. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es la que alumbra el camino en que hemos de andar. Tu palabra es que alumbra el entendimiento de los simples. A veces no sabemos qué hacer y tu palabra nos dice qué hacer. A veces podemos estar confundidos, podemos estar atribulados, podemos estar perturbados, pero tu palabra nos dice qué hacer. Que esta palabra, Señor, no caiga al suelo, sino que esta palabra quede atesorada en el corazón de cada hermano. Que esta palabra, Señor, que es fiel y verdadera, nos ayude a no perder el enfoque. ¿A quién servimos? ¿Quién fue quien nos llamó aquí a este lugar? ¿Quién fue quien nos rescató? ¿A qué nos mandaste a este lugar, Señor? ¿Y por qué debemos desprendernos de las tradiciones, las contaminaciones de este mundo que están interfiriendo en mi comunión contigo, Señor? Padre mío, ayúdame. Te suplico, Dios, te suplico. Te ruego, mi Señor, que me ayudes a cambiar las cosas que necesito cambiar. Que me ayudes a desprenderme de todo aquello que necesito desprenderme, que necesito abandonar, que necesito renunciar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre mío. Perdona mi pecado, perdona mi indiferencia, perdona, Señor, mi infidelidad. Perdona, Padre mío, lo malo que haya hecho delante de tus ojos. Aquellas cosas buenas que pude haber hecho y no las hice, perdóname. Perdóname por no haber aprovechado el tiempo para haber aprendido más de ti. Perdóname por no haber aprovechado el tiempo para pasar más tiempo en oración, en comunión contigo. Perdóname, Señor, porque desaproveché el tiempo en cosas vanas en vez de dedicarlo a ti. Perdóname, Señor, porque pudiendo hablar a muchos, Señor, de ti, mi boca se cerró, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Porque de corazón te digo, Señor, quiero que este 2023 sea diferente para cada uno de nosotros. Quiero que tu iglesia, Señor, camine diferente. Camine con seguridad, con madurez, con responsabilidad, con fidelidad, Señor, con pasión, con amor, con entrega a la causa de Jesucristo. No es por una religión que estamos aquí, no es por una denominación, ni es por una tradición, ni una liturgia tradicional. Estamos aquí para gloria de tu nombre, Señor. Estamos aquí para servirte a ti, para hacer lo mejor y dar lo mejor de ti, Padre, Señor. Te ruego, mi Señor, te ruego, mi Dios, que nos ayudes, que perdones nuestras debilidades y nos fortalezcas, Señor, para este 2023. Y que ayudes, Señor, a que tu iglesia pueda salir de ese conformismo, de esa mediocridad, de ese acomodamiento espiritual en que ha venido cayendo, Dios. Y que permitas, mi Dios, que podamos disfrutar el día sábado 31 de diciembre, la cena tuya, la comunión contigo y el compartir, Señor, con todos los hermanos que de corazón se van a disponer a venir a acompañarnos. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre mío, por ser un Dios compasivo, por ser un Dios misericordioso, por ser un Dios
benigno. Llévanos con bien y en paz en nuestro corazón a nuestros hogares, gozosos de haber aprendido de ti. Y que los hermanos que no pudieron venir por las razones que tú ya sabes, puedan, Señor, por lo menos escuchar este audio y los hermanos lo grabaron, para que ellos también puedan retomar compromiso y no perder su enfoque para el 2023. Y que nuestra iglesia sea fortalecida con nuestra familia y podamos, Señor, todos juntos impulsar las misiones que saldrán de esta iglesia en 2023. Por Cristo Jesús, te lo pido con acciones de gracia y para gloria. Amén. Sí, bueno, de pie, hermano, vamos a entonar un último himno mientras pasamos a la ofrenda a combatir. Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.